Bon día, este ye el 17º vídeo de Después de Viejo Youtuber, donde vamos a tratar el estándar que reza: elabora un esquema de los grupos ideológicos y los apoyos sociales del franquismo en su etapa inicial. Bueno, pues como con el anterior, esquema propiamente, pues no puedo hacerlo aquí, como lo que voy a hacer un breve resumen, para que después podáis hacer el esquema en casa. Bien. El régimen dura 40 años y a lo largo de esos 40 años evoluciona, aunque hay una serie de constantes, como ya comenté en un vídeo anterior, que es la figura de Franco, que es el aglutinante de las diferentes corrientes ideológicas que habían apoyado el golpe en el verano del 36 y que después van a ir conformando, pues eso, pues las diferentes familias del régimen. Pero los rasgos comunes del régimen de principio a fin son fundamentalmente el personalismo, la idea de Franco, que repito es la figura que todos tienen en común, y al mismo tiempo es una figura que fomenta la rivalidad entre las diferentes familias porque permite que la figura de Franco siga dominando sobre todos. Entonces tenemos por un lado el personalismo, de clara inspiración fascista, pero que nunca se llega a mostrar abiertamente fascista, nada más que una etapa muy inicial, que es la de coincidiendo con los años de la Guerra Mundial en los que va victorioso el eje. Y luego tenemos otros dos elementos aglutinantes, que es un nacionalismo español feroz y al mismo tiempo el catolicismo, que está íntimamente asociado a la idea del nacionalismo español que ellos tienen, es decir, el catolicismo como algo consustancial a la identidad española. ¿Qué quiere decir eso? Quien no es español, perdón, quien no es buen católico no puede ser buen español. Si no es buen español, es mal español. Si es mal español, es la anti-España. Si es el anti-España, es el enemigo y hay que eliminarlo. Bien, esos, repito, son los elementos básicamente comunes. Ahora bien, el franquismo tiene diferentes corrientes. Se habían unificado forzosamente en un único partido, que era la Falange Española tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, es decir, el Movimiento Nacional, pero las corrientes que habitan en su seno van a ser fundamentalmente cuatro. La primera, que es la fundamentalmente falangista, o sea, la corriente falangista de la Falange, que dividida a su vez entre los llamados camisas viejas y camisas nuevas, es decir, los camisas viejas serían aquellos que eran falangistas ya antes de la victoria del Frente Popular en el año 36, y los camisas nuevas, bueno, pues serían los que entraron del 36 en adelante, y sobre todo ya con la Guerra Civil, donde de repente muchos pasaron a llevar la camisa azul. Los falangistas van a ser, bueno, son claramente fascistas, aunque, bueno, fascistas a la española, de inspiración con un componente religioso muy fuerte. En ese sentido no está tan extraño, es muy común, por ejemplo, con el fascismo rumano. Pero el falangismo va a tener sus años dorados en los primeros años de la dictadura, fundamentalmente hasta el año 42-43. Y sobre todo cuando es muy influyente en el régimen la figura de Ramón Serrano Suñer, que era cuñado de Franco y de, bueno, pues claramente fascista y además partidario de que España entrara en la Segunda Guerra Mundial al lado del eje. Una vez que los falangistas pierden poder porque Franco decide arrinconarlos un poco, viendo que la Segunda Guerra Mundial va por donde no tiene que ir, pues los falangistas se van a quedar, bueno, pues tienen una serie de cuotas de poder que van a mantener pues hasta el final de la dictadura, que es básicamente el Ministerio de Trabajo, que siempre va a ser ocupado por un falangista. Van a ser fuertes también en los sindicatos, la organización, bueno, el sindicato vertical, que luego veremos con más detalle en qué consiste, y van a ser especialmente fuerte también en la prensa, es decir, buena parte de la prensa, no toda, pero buena parte de la prensa, que depende directamente del movimiento nacional, va a estar administrada por pues, periodistas y directores falangistas. Lo mismo pasa con Radio Nacional de España, ¿vale? Bien, por la otra gran familia, otra de las grandes familias, pues la segunda en importancia del régimen van a ser los carlistas. Los carlistas, claro, se veían en una situación un poco peculiar porque habían participado en una guerra que por una vez habían ganado, pero resulta que ganando perdieron, porque no consiguieron el objetivo del carlismo, que era meter al Bolero, que ellos entendían que era el rey legítimo, y instaurar el Estado carlista. Los carlistas, bueno, además su pretendiente, después de la muerte de Alfonso Carlos de Borbón, pasa a ser, bueno, que el propio Franco aprovechó para intentar dividirlos, fomentando disidencias, pero bueno, básicamente se centran en la figura de Javier de Borbón Parma, que era pariente también de Alfonso Carlos, ¿vale? Pero que no era descendiente directo de Carlos María Isidro. Bien, los carlistas bueno,
son la única corriente del régimen que el nacionalismo español que ellos practican lo matizan, porque ellos, al ser muy partidarios del antiguo régimen, sí que defienden un poco los particularismos locales y no les provoca, por ejemplo, urticaria el uso de lo que las llamadas lenguas regionales, cosa que al resto de las familias sí que, bueno, no estaban dispuestas a aceptarlas bajo ningún concepto. Son particularmente fuertes, bueno, en sus feudos históricos, pero sobre todo fundamentalmente Navarra y País Vasco. Y luego las cuotas de que el régimen les deja, pues suele ser muchas veces el Ministerio de Justicia y la presidencia de las Cortes. Y luego, bueno, controlan también algunos medios de prensa, fundamentalmente pues en la prensa vasco-navarra. Luego tenemos la otra rama de los monárquicos, que son los monárquicos alfonsinos, que después de la muerte de Alfonso XIII van a ser juanistas por Juan de Borbón, el tercer hijo de Alfonso XIII, pero que era el que se había quedado, vamos, con los derechos sucesorios, suponiendo que tal cosa exista, después de que Alfonso XIII se los quitara a sus hermanos mayores. Bien, los alfonsinos son influyentes en el ejército, porque el ejército español era de una larga tradición monárquica, y también entre las viejas élites industriales y terratenientes, que al fin y al cabo pues eran pues eso, monárquicos de toda la vida. Su órgano, bueno, siempre van a encontrar unos cuantos ministerios en cuotas de poder aseguradas, y su órgano de difusión más importante es el diario ABC, que era tradicionalmente el diario monárquico por excelencia. Y luego tenemos una cuarta corriente que podríamos llamar los católicos. Bueno, católicos eran todos, efectivamente, pero aquí los católicos nos referimos pues a aquellos sectores fundamentalmente, bueno, nacionalcatólicos, integristas religiosos, muchos procedentes de la antigua, bueno, de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, que era una organización creada a principios del siglo XX para combatir el laicismo, y muchos procedían de la antigua CEDA, y se les suele dejar controlar el Ministerio de Educación, fundamental para la Iglesia, para perpetuarse, y el Ministerio de Asuntos Exteriores, porque se entendía que esta rama del régimen era como la más presentable a nivel internacional. Más adelante, y aquí lo que nos pide es que hablemos de las familias al principio del régimen, la corriente católica va a estar representada fundamentalmente por una organización que es el Opus Dei, que ya se había fundado en España por un aragonés, Escrivá de Balaguer, que se había fundado en el año 28, pero que es una organización que de alguna forma lo que intenta es llevar la ética protestante del trabajo como herramienta de santificación personal, es decir, con una mentalidad muy calvinista, pero al mismo tiempo desde posiciones ultracatólicas y profundamente reaccionarias. Entonces, bueno, el Opus Dei a finales de los 50 va a sustituir un poco, o va, dentro de la corriente católica, a esta gente, repito, procedente de la antigua CEDA y de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas. Bien, respecto a los grupos sociales que apoyan al régimen, pues son básicamente los mismos sectores que se habían opuesto a la República, que habíamos visto en vídeos anteriores. Básicamente parte del campesinado, fundamentalmente pequeños propietarios y arrendatarios que siempre, bueno, de mentalidad muy conservadora, muy influidos además ideológicamente por la Iglesia, que pensaban que veían la República como una amenaza, pensaban que les iba a quitar sus tierras, y además estaban totalmente en contra del Estado laico. Y además la propia política laicista de la República había contribuido seguramente a exacerbar sus ánimos antirrepublicanos. Luego tenemos fundamentalmente lo que sería parte de la pequeña burguesía urbana y rural, es decir, la que no es exterminada por apoyar el bando republicano, pues la que queda es fundamentalmente franquista. En muchos casos beneficiada además pues por la victoria y por las rapiñas sobre los vencidos, porque hay que tener en cuenta que la victoria de los franquistas supone una rapiña tremenda sobre el bando vencido, tanto entre las clases populares como entre la burguesía republicana. Bien, luego tenemos, claro, los grupos de poder de siempre, es decir, la oligarquía terrateniente de toda la vida y lo que serían los grandes industriales y banqueros, que siempre habían estado en contra de la República, que habían financiado el golpe contra la República y que apoyan al franquismo de forma absolutamente incondicional. Y luego por sectores, digamos, sociales, no clases sociales, pero sí sectores o poderes fácticos, la Iglesia va a ser un pilar fundamental del régimen hasta los años 60, donde empieza a ser menos monolítica y empieza a haber sectores de la Iglesia muy influidos por el Concilio Vaticano II, es decir, por los nuevos aires internacionales que soplan en la Iglesia Católica, que van a adoptar una postura más disidente. Pero aún así, al ser el catolicismo uno de los aglutinantes del régimen franquista, pues va a tener siempre la jerarquía católica
o en la gran mayoría de la jerarquía católica, un aliado casi total. Y luego, por supuesto, el ejército. Una vez depurado convenientemente de todos los militares republicanos que habían directamente fueron fusilados o exiliados o expulsados del ejército, pues el ejército queda como el pilar más absoluto y más incondicional de apoyo al régimen de Franco. Hasta aquí y que vos preste.